El café aún estaba caliente cuando Lyra Ventrix Parao lanzó la bomba que pondría fin a nuestro matrimonio. Estaba de pie junto a la encimera de la cocina, vestida con su bata de seda, revisando su teléfono con esa sonrisa particular que reservaba para los secretos. La luz de la mañana atrapaba los reflejos de su cabello castaño rojizo. Y por un momento, se veía exactamente como la mujer con la que me había casado hacía 8 años. Mi ex me ha invitado a París, dijo sin levantar la vista. No te pongas celoso. Dejé mi taza con cuidado. De la misma forma en que se maneja algo que podría hacerse añicos. Con su ex. Darren. Finalmente me miró. Esos ojos verdes brillaban con picardía. ¿Te acuerdas de Darren Ayobay, verdad? El promotor inmobiliario. Salimos antes de conocerte. Por supuesto que me acordaba de Darren. 1,88 metros de altura, pelo plateado, conducía un Maserati, era dueño de la mitad de los apartamentos de lujo del centro de Chicago, el tipo de hombre que hacía que otros hombres se sintieran inadecuados solo por existir en la misma habitación. Lyra lo había mencionado exactamente 3 veces en nuestro matrimonio, siempre de pasada, siempre con esa misma sonrisa secreta. ¿Cuándo?, pregunté. La próxima semana, solo por unos días. Se dirigió al refrigerador. Sus movimientos eran fluidos y practicados. Es un viaje de negocios, en realidad. Está mirando algunas propiedades en el 7º distrito. Y ya sabes que mi francés es mucho mejor que el suyo. Lyra hablaba francés con fluidez. Fue una de las cosas que me atrajo de ella cuando nos conocimos en esa inauguración de una galería en River North. Había estado traduciendo para un artista confundido, su voz musical y segura. Me enamoré de su inteligencia antes incluso de darme cuenta de su belleza. Pero Darren Ayobay no necesitaba ayuda con el francés. El hombre tenía un MBA de Northwestern y había cerrado tratos en 6 países. Probablemente podría negociar un contrato inmobiliario en mandarín si fuera necesario. ¿Y el trabajo?, pregunté. Lyra dirigía una agencia de viajes de lujo especializada en destinos europeos. Tomarse un tiempo libre durante la temporada alta sería inusual. Me tomaré días de vacaciones. Sirvió jugo de naranja en un vaso de cristal, uno del juego que su madre nos había regalado para la boda. Además, esto podría llevar a nuevas conexiones de negocios. Darren conoce a gente. Asentí lentamente, procesando la información de la misma manera que había aprendido a procesar las vulnerabilidades de seguridad en mi trabajo de consultoría. Busca las lagunas, encuentra las inconsistencias, confía, pero verifica. ¿Desde cuándo está planeado esto? Unas pocas semanas. Finalmente se giró para mirarme de frente, apoyándose en la encimera con una estudiada naturalidad. No lo mencioné porque no estaba segura de que fuera a salir bien. Ya sabes cómo son estas cosas de negocios. Unas pocas semanas. En nuestros 8 años de matrimonio, Lyra nunca había mantenido en secreto un posible viaje durante unas semanas. Normalmente empezaba a planificar nuestras vacaciones con meses de antelación, investigando restaurantes y museos, haciendo itinerarios detallados que revisaba constantemente hasta la partida. ¿Dónde se van a alojar? En el hotel de Crillon, Boulevards. El nombre salió de su boca con una pronunciación perfecta. Darren tiene contactos allí. Conseguimos una tarifa estupenda. Nosotros, no él. Nosotros. Terminé mi café y me levanté, moviéndome hacia el fregadero para enjuagar la taza. A través de la ventana de la cocina, podía ver a nuestra vecina, la señora Patterson, paseando a su terrier en el patio de abajo. La vida normal continuaba mientras la mía se desviaba de su eje. Suena bien, dije. ¿Cuándo te vas? El jueves por la mañana. Se acercó más. Lo suficientemente cerca como para oler su perfume. Algo nuevo. Algo que no reconocí. Estás siendo muy comprensivo con esto, Wes. Lo aprecio. Comprensivo, claro. Lo que quería decir es que no estaba montando una escena, no estaba exigiendo explicaciones, no me estaba comportando como un marido celoso, porque eso sería irracional, ¿no? Que una esposa viajara a París con su adinerado exnovio era un asunto de negocios perfectamente normal, después de todo.
Confío en ti, dije, y lo decía en serio. Confiaba en que ella era exactamente quien estaba demostrando ser. Los siguientes días pasaron en un torbellino de preparativos. Lyra compró ropa nueva, adquirió maletas caras, se arregló el pelo en un salón que cobraba más de lo que yo gastaba en el supermercado en un mes. Tarareaba mientras hacía las maletas, doblando blusas de seda y vestidos de diseñador con el cuidado de alguien que se prepara para algo importante. Le ayudé a llevar sus maletas al coche el jueves por la mañana. 2 piezas grandes, ambas nuevas, ambas caras para un viaje de negocios que se suponía que duraría 3 días. Te llamaré cuando aterrice, dijo, besándome en la mejilla. Sus labios ya estaban pintados del rojo intenso que reservaba para ocasiones especiales. Que tengas un buen vuelo. Sonrió, esa sonrisa secreta de nuevo, y se subió al Uber. Observé hasta que el coche desapareció en la esquina, luego volví adentro a esperar. No esperé mucho. Tan pronto como la aplicación de la aerolínea mostró que su vuelo estaba embarcado, saqué mi teléfono y redacté un mensaje para alguien con quien nunca había contactado antes, pero cuyo número había encontrado con bastante facilidad en los contactos de negocios de Darren. Elena Trenwall, la esposa de Darren desde hacía 12 años, una mujer a la que había visto una sola vez en un evento benéfico hacía 2 años. Había sido educada pero distante, como suelen ser las mujeres ricas con hombres de clase media como yo. Pero también había sido perspicaz, haciendo preguntas agudas sobre mi trabajo en ciberseguridad, recordando detalles de nuestra conversación semanas después cuando Lyra mencionó habérsela encontrado en el supermercado. El mensaje era simple y directo. S.R.A. Trenwall, soy Wes Parao, el esposo de Lyra. Mi esposa me dijo que viaja a París con su marido por negocios. Hotel de Crillon, Boulevards, del 15 al 18 de marzo, reserva a nombre de Darren Ayobay. Quería verificar si esto coincide con lo que le dijeron a usted. Adjunto el itinerario que Lyra me mostró. Incluí capturas de pantalla del teléfono de Lyra de la noche anterior, cuando lo había dejado en la encimera mientras se duchaba, la confirmación del hotel, los detalles del vuelo, incluso algunos mensajes de texto entre ella y Darren sobre horas de reunión y reservas para cenar. La respuesta de Elena llegó en menos de 1 hora. S.R. Parao, gracias por contactarme. Las fechas coinciden con lo que me dijeron, pero Darren dijo que viajaba solo por negocios. No mencionó acompañantes ni actividades de ocio. Creo que deberíamos hablar. ¿Está disponible para reunirse esta tarde? Miré el mensaje durante un largo rato, sintiendo que algo frío se instalaba en mi pecho. No era sorpresa exactamente, sino más bien la confirmación de algo que ya sabía pero que no había querido admitir. Estoy disponible, respondí. ¿Dónde le gustaría que nos viéramos? En mi oficina, Trenwall & Associates, Michigan Avenue, a las 2:00. Conocía el edificio, una torre de cristal de 40 pisos, el tipo de lugar donde el aparcamiento costaba más de lo que la mayoría de la gente ganaba en un día. Elena dirigía su propia firma de inversiones, algo que Lyra había mencionado con una mezcla de admiración y envidia. Allí estaré. El resto de la mañana pasó lentamente. Intenté trabajar, revisando los protocolos de seguridad para un nuevo cliente, pero mi mente seguía divagando hacia el rostro de Lyra cuando había dicho el nombre de Darren. La forma en que su voz había cambiado, volviéndose más suave, más íntima, el perfume nuevo, las maletas caras, la sonrisa secreta. A la 1:30, me puse mi mejor traje y conduje al centro. La oficina de Elena Trenwall ocupaba la mitad del piso 38, con ventanales del suelo al techo que ofrecían una vista impresionante del lago Michigan. Me recibió ella misma en la zona de recepción, extendiéndome un firme apretón de manos y guiándome a una sala de conferencias que probablemente costó más amueblar de lo que yo ganaba en un año. Estaba exactamente como la recordaba, a mediados de los 40, cabello rubio plateado recogido en un moño perfecto, vistiendo un traje a medida que denotaba lujo sin ser ostentoso. Pero había algo diferente en su comportamiento. La distancia educada había desaparecido, reemplazada por una intensidad concentrada que me recordó a los fiscales con los que había trabajado en mi anterior empleo en la unidad de ciberdelitos del FBI. Gracias por venir, dijo, indicándome que me sentara. Y gracias por contactarme. Sospecho que tenemos más que discutir que solo itinerarios de viaje. Tenía razón. Durante la siguiente hora, comparamos notas,
compartimos sospechas y gradualmente ensamblamos una imagen que a ninguno de los dos nos gustaba, pero que ambos reconocíamos. Darren había estado trabajando hasta tarde más a menudo. Elena había encontrado recibos de cenas caras en restaurantes a los que nunca había ido. Había habido llamadas telefónicas que terminaban abruptamente cuando ella entraba en la habitación, viajes de negocios que no parecían generar ningún negocio real. Lyra había estado distante durante meses. Había empezado a ir al gimnasio más a menudo, se había comprado ropa nueva, había cambiado de perfume. Había sido protectora con su teléfono, llevándolo a todas partes, incluso al baño. ¿Cuánto tiempo crees que lleva esto?, preguntó Elena. Meses, quizás más. Le mostré las capturas de pantalla de los mensajes de texto. Mira el tono. Esto no es nuevo. Los mensajes eran casuales, familiares, llenos de bromas internas y referencias que yo no entendía. Había una intimidad allí que iba más allá de los negocios, más allá de la amistad. Era el tipo de comunicación que se desarrolla con el tiempo, a través del contacto repetido, de secretos compartidos. ¿Qué quieres hacer al respecto?, preguntó Elena. Era una buena pregunta. Un mes antes, podría haber confrontado a Lyra directamente, exigido explicaciones, intentado arreglar las cosas. Pero algo había cambiado en mí en los últimos días. Quizás fue la forma casual en que me había mentido a la cara. Quizás fue darme cuenta de que esto había sido planeado durante semanas, que ella había estado esperando engañarme. O quizás fue estar sentado frente a Elena Trenwall, viendo el mismo dolor y rabia en sus ojos que yo sentía en mi pecho y darme cuenta de que no teníamos que manejar esto solos. Quiero ser inteligente al respecto, dije. Quiero reunir pruebas. Quiero entender exactamente a qué nos enfrentamos antes de tomar ninguna decisión. Elena sonrió, y por primera vez desde que la conocí, fue una expresión cálida y genuina. Esperaba que dijeras eso, dijo. Tengo algunas ideas. Las ideas de Elena eran a la vez más simples y más sofisticadas de lo que esperaba. No sugirió contratar detectives privados ni hackear cuentas de correo electrónico. En cambio, propuso algo mucho más elegante, usar las propias acciones de los infieles en su contra. Son descuidados porque creen que somos estúpidos, dijo, sacando un portafolio de cuero. Darren asume que no presto atención a los extractos de la tarjeta de crédito. Tu esposa probablemente piensa que confías demasiado en ella como para hacer preguntas. Cuentan con nuestra ignorancia. Tenía razón. Lyra siempre había manejado nuestras finanzas con una confianza casual, sabiendo que yo prefería centrarme en mi trabajo en lugar de escudriñar cada gasto. Y yo había sido confiado, quizás deliberadamente. Era más fácil creer en el matrimonio que quería que examinar el que realmente tenía. ¿Qué propones? Elena abrió el portafolio, revelando extractos bancarios impresos, facturas de tarjetas de crédito y registros telefónicos. Había estado ocupada desde nuestra conversación del día anterior. Primero, documentamos todo. Cada gasto inusual, cada llamada nocturna, cada desviación de los patrones normales. Construimos una cronología. Extendió los documentos sobre la mesa de conferencias como un fiscal que presenta pruebas ante un jurado. El patrón era claro una vez que sabías qué buscar. Cenas caras en noches en que Darren decía estar trabajando hasta tarde. Cargos de hotel en ciudades donde Lyra supuestamente había estado visitando clientes. Llamadas telefónicas que duraban horas, siempre cuando sus cónyuges estaban fuera o dormidos. Segundo, controlamos lo que podemos controlar. Cuentas conjuntas, tarjetas de crédito compartidas, gastos discrecionales. Si quieren continuar con este romance, tendrán que financiarlo ellos mismos. Esta parte apeló a mi naturaleza práctica. Lyra ganaba buen dinero en su agencia de viajes, pero estaba acostumbrada a un estilo de vida que requería dos ingresos. Sus hábitos de compra, sus gustos caros, su suposición de que el dinero siempre estaría disponible. Todo eso dependía de nuestros recursos conjuntos. Tercero, reunimos pruebas en tiempo real. Están en París ahora mismo, probablemente sintiéndose seguros, románticos y descuidados. Ahí es cuando la gente comete errores. Elena sacó su teléfono y me mostró una aplicación que nunca había visto antes. Software de seguimiento familiar, explicó.
Darren lo instaló en mi teléfono hace meses, supuestamente por razones de seguridad. Lo que no sabe es que funciona en ambos sentidos. Puedo ver exactamente dónde está, a qué hora llega y se va, incluso qué restaurantes visita. La pantalla mostraba un mapa de París con un pequeño punto azul moviéndose por el 7º distrito. Mientras observábamos, el punto se detuvo en un lugar marcado como El Arpege, uno de los restaurantes más caros de la ciudad. Almuerzo para 2 en un restaurante con estrella Michelin, dijo Elena, un jueves por la tarde. Muy profesional. Sentí algo retorcerse en mi estómago, pero no eran celos. Era algo más frío, más calculador. Nos lo estaban poniendo fácil. Y Lira. Ahí es donde entras tú. Supongo que tienes algunas habilidades técnicas dada tu experiencia en ciberseguridad. Tenía más que algunas. Antes de empezar mi negocio de consultoría, había pasado 6 años en el FBI especializándome en delitos financieros y análisis forense digital. Sabía cómo rastrear huellas digitales, analizar patrones de comunicación y construir casos que se sostuvieran en un tribunal. Puedo trabajar con pruebas digitales, dije con cuidado. Pero no haré nada ilegal. No te pediría que lo hicieras. La sonrisa de Elena fue aguda. Todo lo que necesitamos ya está a nuestro alcance. Cuentas compartidas, planes telefónicos familiares, publicaciones en redes sociales. Ellos mismos están creando las pruebas. Durante la siguiente hora, desarrollamos un plan. Elena monitorearía los movimientos y gastos de Darren en París mientras mantenía su rutina normal en casa. Yo rastrearía la actividad digital de Lira y comenzaría a asegurar nuestros activos conjuntos. Nos comunicaríamos a través de mensajería cifrada y nos reuniríamos regularmente para comparar notas. Una cosa más, dijo Elena mientras nos preparábamos para irnos. Necesitamos decidir qué resultado queremos. ¿Estamos tratando de salvar nuestros matrimonios o nos estamos preparando para terminarlos? Era una pregunta justa y una que había estado evitando. La parte racional de mi mente sabía la respuesta. No te recuperas de este nivel de traición y engaño. Pero la parte emocional, la parte que recordaba 8 años de vida compartida, no estaba lista para dejarlo ir. Necesito ver hasta dónde llega esto, dije finalmente. Necesito entender con qué estoy lidiando realmente. Elena asintió. Entiendo. Pero Wes, no esperes demasiado para decidir. Cuanto más esperemos, más tiempo tendrán para cubrir sus huellas y preparar sus propias estrategias. Tenía razón, por supuesto. En mis días en el FBI, había aprendido que la ventaja siempre la tenía quien actuaba primero, quien controlaba el flujo de información. En este momento, Lira y Darren pensaban que tenían el control. No tenían idea de que sus cónyuges estaban comparando notas y construyendo un caso. Esa noche, me senté en nuestro apartamento, mi apartamento ahora, supongo, y comencé mi propia investigación. El portátil de Lira estaba protegido por contraseña, pero nunca había cambiado las respuestas a las preguntas de seguridad que le había ayudado a configurar años atrás. En cuestión de minutos, estaba revisando su historial de navegación, sus cuentas de correo electrónico y su actividad en redes sociales. La imagen que surgió fue a la vez mejor y peor de lo que esperaba. Mejor porque el romance parecía ser reciente, quizás de 3 o 4 meses. Peor, porque era claramente serio, no solo una aventura casual o un momento de debilidad. Había reservas de hotel que no reconocía, reservas de restaurantes en ciudades donde ella había afirmado estar trabajando, correos electrónicos discutiendo planes futuros y sueños compartidos. Lo más condenatorio de todo, había un borrador de correo electrónico en su cuenta personal, nunca enviado, pero guardado. Darren, no puedo seguir haciendo esto. Mentir es agotador y creo que Wes empieza a sospechar algo. Quizás es hora de dejar de fingir y tomar algunas decisiones reales sobre nuestro futuro. Sé que es complicado con Elena y el negocio, pero no puedo vivir en el limbo para siempre. Hablemos de esto en París. Con amor, L. Leí el mensaje 3 veces, cada lectura clavando el cuchillo un poco más hondo. No por la traición, ya había aceptado esa realidad, sino por el tono, la suposición de que yo era un obstáculo a manejar en lugar de un esposo a considerar. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Están cenando ahora.
Lyra acaba de publicar una foto en Instagram. La cuenta de Darren etiquetada, la ubicación, pero no se ven caras. ¿Cómo van las cosas por tu parte? Le envié el borrador del correo electrónico sin comentarios. Su respuesta llegó de inmediato. Siento que sea difícil de leer, pero también es una prueba. Guárdalo todo. Tenía razón. Sintiera lo que sintiera por las palabras de Lyra, eran útiles. Establecían una cronología, intención e inversión emocional. Mostraban premeditación en lugar de impulso. Durante los siguientes 2 días, seguí el consejo de Elena y lo guardé todo: capturas de pantalla de publicaciones en redes sociales, copias de correos electrónicos, registros de gastos inusuales. También comencé el trabajo práctico de proteger mis intereses, consultando con una abogada de divorcios, revisando nuestro acuerdo prenupcial y moviendo silenciosamente activos a cuentas a las que Lyra no podía acceder. La abogada, una mujer astuta llamada Patricia Chen, fue directa sobre mi situación. Illinois es un estado de divorcio sin culpa, por lo que el romance en sí no afectará la división de bienes, explicó. Pero si ha estado usando bienes conyugales para financiar la relación, eso podría considerarse disipación de la propiedad conyugal. Las pruebas que estás reuniendo podrían ser muy útiles. ¿Y el negocio? Lyra y yo habíamos empezado su agencia de viajes juntos, usando mis ahorros como capital inicial y mi crédito para asegurar el contrato de arrendamiento de la oficina. Legalmente, era su negocio, pero yo había contribuido significativamente a su éxito. Eso es más complicado, admitió Patricia. Pero si puedes demostrar que se usaron fondos conyugales para construir el negocio, podrías tener derecho a una parte de su valor. Sigue documentándolo todo. El sábado por la mañana, Lyra llamó desde París. Estaba tomando café en la cocina, el mismo lugar donde ella había soltado su bomba casual 4 días antes. Bonjour, mon chéri, dijo, su voz brillante y alegre. ¿Cómo van las cosas en casa? Tranquilas, dije con sinceridad. ¿Cómo va el viaje de negocios? Oh, ya sabes cómo son estas cosas. Muchas reuniones, muchos restaurantes. Darren me está haciendo trabajar hasta el agotamiento. Se rió. Un sonido que una vez me habría hecho sonreír. El hotel es precioso, eso sí. Te encantaría la arquitectura. Envíame algunas fotos. Lo haré. Aunque el wifi aquí es terrible. Muy poco fiable. Interesante. Elena me había dicho que Darren había estado publicando regularmente en las redes sociales, incluyendo varias historias de Instagram desde su habitación de hotel. El wifi parecía funcionar bien para algunas actividades. ¿Cuándo vuelves a casa? El lunes por la noche. El vuelo aterriza a las 8:30. ¿Me recoges? Por supuesto. Eres el mejor marido del mundo, dijo. ¿Te quiero? Yo también te quiero, respondí automáticamente. Después de que colgara, me senté en la silenciosa cocina e intenté recordar la última vez que esas palabras se habían sentido genuinas viniendo de alguno de nosotros. Habían pasado meses, quizás más. Habíamos estado siguiendo los movimientos del matrimonio mientras la relación real se disolvía lentamente. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Acabo de ver la historia de Instagram de Darren. Están en el Louvre, de la mano frente a la Mona Lisa. Publicado hace 20 minutos. ¿Cómo fue tu llamada? Dijo que el wifi no era fiable, respondí. Excusa conveniente. ¿Estás listo para la siguiente fase? Elena y yo habíamos discutido este momento. Cuando los infieles regresaran de París, probablemente estarían envalentonados, más descuidados. Podrían cometer errores más grandes o tomar mayores riesgos. Pero también podrían ser más cautelosos, más conscientes de la necesidad de cubrir sus huellas. De cualquier manera, necesitábamos estar preparados. ¿Qué tenías en mente? Almuerzo mañana. Tengo una idea que podría acelerar la cronología. Al día siguiente, me reuní con Elena en una cafetería en Lincoln Park, lo suficientemente lejos de nuestros lugares habituales como para evitar encuentros accidentales con conocidos comunes. Se veía diferente, más dura de alguna manera, como si la semana pasada hubiera quemado alguna suavidad esencial.
He estado pensando en esto de forma equivocada, dijo sin preámbulos. Hemos estado reaccionando a sus decisiones, dejando que ellos controlen el ritmo y la dirección. Es hora de cambiar eso. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que dejamos de ser pasivos. Dejamos de esperar a que cometan errores y empezamos a crear situaciones en las que tengan que rebelarse. Sacó su teléfono y me mostró una conversación de texto con Darren. Los mensajes eran discusiones mundanas sobre la compra y los planes para la cena, pero había algo por debajo, una tensión que no había estado allí antes. He estado haciendo más preguntas, explicó Elena. Nada acusatorio, solo la curiosidad normal de un cónyuge. ¿Dónde almorzaste? ¿Con quién te reuniste? ¿Qué tal el hotel? Se está poniendo a la defensiva, inventando historias elaboradas para cubrir preguntas simples. Entendí la estrategia. La gente culpable a menudo sobreexplica, proporcionando más detalles de los necesarios para respaldar sus mentiras. Los detalles adicionales creaban más oportunidades de contradicción y exposición. ¿Quieres que haga lo mismo con Lyra? Exactamente. Pero más que eso, quiero que coordinemos nuestro enfoque. Si ambos estamos haciendo preguntas, ambos prestando atención, ambos cambiando nuestros patrones normales, tendrán que trabajar más duro para mantener su engaño. Y cuanto más trabajen, más probable es que cometan errores. Era una estrategia sólida, una que apelaba tanto a mi experiencia investigadora como a mi creciente ira. Durante meses, Lyra me había estado tratando como a un tonto conveniente, alguien demasiado confiado o demasiado estúpido para notar su traición. Era hora de mostrarle lo equivocada que estaba. Hay algo más, dijo Elena. Quiero acelerar su cronología. Ahora mismo, están cómodos con el statu quo, un romance secreto, cónyuges que los apoyan, todos los beneficios del matrimonio más la emoción del romance prohibido. Necesitamos hacer que esa posición sea insostenible. ¿Cómo? Haciéndoles elegir. Creando situaciones en las que no puedan tener ambas cosas. Esbozó su plan durante la siguiente hora. Era elegante en su simplicidad y devastador en su efectividad potencial. En lugar de intentar atraparlos en su romance, los forzaríamos a terminarlo o a escalarlo. Cualquiera de los resultados serviría a nuestros propósitos. ¿Estás segura de esto?, pregunté. Una vez que empecemos por este camino, no hay vuelta atrás. La sonrisa de Elena fue fría y segura. Wes, ellos tomaron esa decisión por nosotros en París. Nosotros solo estamos respondiendo a la realidad que ellos crearon. Tenía razón. Lyra había tomado su decisión cuando empacó esas maletas caras. Darren había tomado la suya cuando reservó esa habitación de hotel. Ahora era nuestro turno de elegir. De acuerdo, dije. Hagámoslo. Lyra regresó de París el lunes por la noche con un brillo que no tenía nada que ver con la cocina francesa. Se movía por nuestro apartamento con una energía renovada, desempacando sus caras maletas mientras tarareaba canciones que no reconocía. Su teléfono vibraba constantemente, y cada mensaje traía esa sonrisa secreta que había llegado a despreciar. ¿Qué tal el viaje?, pregunté, sentado en nuestra cama mientras ella colgaba ropa que parecía sin usar. Productivo, dijo sin mirarme. Darren me presentó a algunos contactos interesantes. Podría llevar a nuevas oportunidades de negocio. Eso es genial. ¿Qué tipo de contactos? Hizo una pausa, con una blusa de seda a medio camino del armario. Promotores inmobiliarios, sobre todo gente que busca invertir en alquileres vacacionales europeos. Ya sabes, los típicos clientes ricos que necesitan a alguien que se encargue de sus arreglos de viaje. Era una historia razonable, el tipo de explicación que me habría satisfecho un mes antes. Pero ahora noté la vacilación, la forma en que evitaba el contacto visual, el ligero temblor en su voz cuando decía el nombre de Darren. ¿Tuviste oportunidad de ver mucho de la ciudad? Un poco. Cenamos en algunos sitios bonitos. Vimos algunos museos entre reuniones. Se dirigió a su joyero, añadiendo piezas que no reconocía. París es precioso en esta época del año. Me encantaría ver las fotos. Otra pausa. Oh, no tomé muchas. Ya sabes cómo soy con las cámaras. Además, estábamos trabajando la mayor parte del tiempo.
Excepto que Elena me había mostrado la cuenta de Instagram de Darren, que incluía docenas de fotos de su viaje. La Torre Eiffel al atardecer, copas de vino en restaurantes románticos, galerías de arte y escenas callejeras. Alguien había estado tomando muchas fotos. Durante los días siguientes, implementé la estrategia de Elena de mayor atención y preguntas amables. Nada acusatorio, solo la curiosidad normal de un esposo interesado. ¿Cómo está Darren? ¿Su esposa está bien? Elena, creo que sí. Darren no habla mucho de ella. Qué raro. La mayoría de la gente menciona a sus cónyuges cuando viajan juntos. La mano de Lyra se apretó sobre su taza de café. No estábamos viajando juntos, Wes. Estábamos trabajando. Hay una diferencia. Por supuesto. Solo quería decir que cuando estás lejos de casa, normalmente piensas en la gente que dejaste atrás. Claro. Sí. Cada conversación seguía un patrón similar. Lyra proporcionaba información mínima, yo hacía preguntas de seguimiento y ella se ponía a la defensiva o cambiaba de tema. En una semana, la atmósfera en nuestro apartamento había pasado de una rutina cómoda a una tensión cuidadosa. Mientras tanto, Elena estaba implementando su propia versión de la estrategia con Darren. Nos comunicábamos a diario a través de mensajes cifrados, comparando notas y coordinando nuestros enfoques. Se está volviendo descuidado, informó. Ayer, afirmó estar en una reunión con un cliente, pero el rastreador de ubicación de su teléfono lo mostraba en el edificio de oficinas de Lyra. Cuando le pregunté al respecto, dijo que el GPS debía estar funcionando mal. Lyra ha estado trabajando hasta tarde todas las noches esta semana, respondí. Dice que está poniéndose al día con el trabajo que se perdió durante el viaje a París. Pero su asistente me dijo que la oficina ha estado tranquila. Estábamos construyendo una imagen completa de su continuo romance. Reuniones secretas, almuerzos prolongados, historias de tapadera elaboradas. Estaban borrachos de París, descuidados por la confianza, cometiendo errores que habrían sido obvios para cualquiera que prestara atención. Pero el plan de Elena iba más allá de la simple vigilancia. Quería crear presión para forzarlos a posiciones cada vez más difíciles. Es hora de la siguiente fase, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares para tomar café. Necesitamos empezar a cambiar las reglas del juego. ¿Qué tienes en mente? Actividades conjuntas, eventos de parejas, situaciones en las que los cuatro estemos juntos, donde tengan que interactuar normalmente mientras manejan su secreto. La idea era psicológicamente sofisticada. Los infieles a menudo compartimentan sus vidas, manteniendo su romance separado de sus matrimonios. Forzarlos a navegar ambas relaciones simultáneamente crearía estrés y aumentaría la probabilidad de un comportamiento revelador. ¿Hay una gala benéfica el próximo mes?, continuó Elena. La recaudación de fondos del hospital infantil. Darren y yo asistimos todos los años, y sé que la agencia de viajes de Lyra a veces patrocina mesas. ¿Qué tal si nos las arreglamos para sentarnos juntos? ¿Crees que aceptarían? Tendrán que hacerlo. Negarse sería sospechoso. Y ambos son demasiado conscientes de su imagen como para arriesgarse a parecer antisociales. Tenía razón. A Lyra le importaban profundamente las apariencias sociales y el negocio de Darren dependía de mantener relaciones dentro de la comunidad profesional de Chicago. Asistirían, sonreirían y fingirían que nada había cambiado. Mencioné la gala casualmente esa noche mientras Lyra preparaba la cena. Elena Trenwall llamó hoy, dije, lo cual era cierto. Mencionó ese evento benéfico del próximo mes, el del Palmer House. Aparentemente, Darren compró una mesa y tienen asientos extra. El cuchillo de Lyra se detuvo sobre las verduras que estaba cortando. Pensó que sería agradable que nos uniéramos a ellos, hacer una cita doble, conocernos mejor. No lo sé, Wes. Esos eventos pueden ser tan estirados, y no estoy segura de que tengamos mucho en común con los Trenwall. ¿En serio? Pensé que tú y Darren trabajaron bien juntos en París. Eso fue negocios. Esto sería social. ¿Cuál es la diferencia? Se giró para mirarme, su expresión cuidadosamente neutral. Las relaciones de negocios no siempre se traducen en amistades personales. Lo sabes.
Pero podría ser bueno para tu agencia mantener la conexión. ¿No dijiste que te presentó a clientes potenciales? Pude ver su lucha interna, sopesando su deseo de evitar la situación incómoda contra sus instintos profesionales y obligaciones sociales. Supongo que podríamos ir, dijo finalmente. Si realmente quieres. Creo que podría ser divertido. Esa noche, le envié un mensaje a Elena. Aceptó a regañadientes, pero aceptó. Perfecto. Darren se resistió aún más, pero lo convencí de que sería bueno para las relaciones de negocios. Esto debería ser interesante. Antes de sumergirnos más en esta historia, tengo una pequeña petición. Por favor, suscríbete, deja un me gusta, comenta y presiona ese botón de hype para impulsar este canal para que más gente pueda descubrir estas increíbles historias de Reddit. Durante las siguientes 2 semanas, la presión continuó aumentando. Elena y yo mantuvimos nuestra mayor atención y cuestionamiento mientras planeábamos actividades conjuntas adicionales, una cena en casa de los Trenwall, un evento de cata de vinos en el centro, un viaje de fin de semana a la casa del lago de un amigo en común. Cada sugerencia se encontró con resistencia tanto de Lyra como de Darren, pero también con aceptación. Estaban atrapados por sus propias historias de tapadera. Si realmente eran solo socios de negocios, ¿por qué se opondrían a socializar con los cónyuges del otro? La primera prueba llegó en un restaurante en River North, una cita doble que Elena había organizado con precisión militar. Había elegido un lugar donde las mesas estaban juntas, la iluminación era brillante y la privacidad era imposible. Ver a Lyra y Darren interactuar en persona, sabiendo lo que ahora sabía, fue como ver una obra de teatro mal interpretada. Eran demasiado cuidadosos, demasiado formales, demasiado conscientes de cada palabra y gesto. Evitaban el contacto visual, se sentaban lo más lejos posible y se hablaban con la cortesía forzada de los extraños. Pero había señales, pequeños momentos en que bajaban la guardia. La forma en que Darren automáticamente alcanzó la botella de vino cuando el vaso de Lyra estaba vacío. La forma en que ella se rió de sus chistes con genuina calidez antes de contenerse. La forma en que ambos alcanzaron la cuenta al mismo tiempo, y luego negociaron torpemente quién pagaría. Elena fue magistral, interpretando el papel de la esposa desprevenida mientras creaba oportunidades para la observación. Hizo preguntas agudas sobre su viaje a París, pidió detalles sobre reuniones de negocios y sugirió futuras colaboraciones que los hicieron a ambos visiblemente incómodos. Hacen un equipo tan bueno, dijo en un momento. Darren volvió de París lleno de nuevas ideas. Estaba tan energizado por toda la experiencia. Fue productivo, respondió Darren con cuidado. Y romántico, estoy segura. París tiene ese efecto en la gente. Lyra casi se ahoga con su vino. ¿Romántico? ¿La ciudad? Quiero decir, toda esa hermosa arquitectura y cultura. Debe haber sido inspirador experimentarlo con alguien que aprecia las cosas buenas. La conversación continuó en este tono durante 2 horas. Cada comentario cuidadosamente diseñado para aumentar su incomodidad mientras mantenía una inocencia plausible. Al final de la noche, tanto Lyra como Darren parecían agotados. Eso fue esclarecedor, me escribió Elena más tarde. Definitivamente están nerviosos. Estuve de acuerdo. Lyra ha estado callada desde que llegamos a casa. Bien. La gente nerviosa comete errores. Tenía razón. Durante los días siguientes, ambos se volvieron más descuidados. Darren dejó su teléfono desbloqueado durante una reunión de negocios, permitiendo a Elena ver mensajes de texto que eran claramente personales en lugar de profesionales. Lyra olvidó borrar su historial de navegación después de investigar escapadas de fin de semana a Wisconsin. Pero el verdadero avance provino de una fuente inesperada, las redes sociales. Lyra siempre había sido cuidadosa con su presencia en línea, publicando contenido profesional y fotos familiares mientras evitaba cualquier cosa que pudiera considerarse controvertida. Pero aparentemente se había olvidado de sus historias de Instagram, las publicaciones temporales que desaparecían después de 24 horas. Elena lo vio primero. Una foto de la mano de Lyra sosteniendo una taza de café con la mano de un hombre visible en el fondo. La etiqueta de ubicación mostraba una cafetería en Evanston y la marca de tiempo era durante el horario comercial de un martes, cuando Lyra me había dicho que se reunía con un cliente en el centro. Mira el reflejo en la taza de café,
señaló Elena cuando me mostró la captura de pantalla que había capturado. Se puede ver parte de su cara. Tenía razón. La superficie curva de la taza actuaba como un espejo convexo, distorsionando pero no ocultando el perfil distintivo de Darren. ¿Publicó esto ella misma en su historia? Sí. Probablemente pensó que era artístico y romántico. No consideró las implicaciones forenses. Era un ejemplo perfecto de cómo la tecnología moderna hacía que los secretos fueran cada vez más difíciles de mantener. Cada foto contenía metadatos. Cada publicación creaba un rastro digital. Cada dispositivo rastreaba la ubicación y la actividad. Lyra y Darren vivían en el pasado, llevando un romance del siglo XX en un mundo del siglo XXI. ¿Qué hacemos con esto? La sonrisa de Elena fue aguda y satisfecha. Lo guardamos y esperamos a que cometan el siguiente error. El siguiente error llegó antes de lo esperado. 3 días después, Lyra anunció que necesitaba asistir a una conferencia de la industria de viajes en Milwaukee. Es de última hora, explicó, empacando otra maleta cara. Pero las oportunidades de networking son demasiado buenas para dejarlas pasar. ¿Qué conferencia? La cumbre de profesionales de viajes del Medio Oeste. Es en el Hotel Pfister. Asentí e hice los ruidos apropiados de un esposo comprensivo mientras mentalmente anotaba cada detalle. Después de que Lyra se fue, pasé 20 minutos investigando la conferencia que había mencionado. Existía y se celebraba en Milwaukee ese fin de semana, pero según el sitio web de registro, las entradas se habían agotado durante meses. Compartí esta información con Elena, quien tenía sus propias noticias. Darren me dijo que va a jugar al golf con clientes en Wisconsin este fin de semana, se aloja en algún resort cerca de Lake Geneva. Lake Geneva estaba a 40 minutos de Milwaukee, lo suficientemente cerca para reuniones convenientes, lo suficientemente lejos para mantener registros de hotel y coartadas separadas. Se están volviendo más audaces, observé. ¿O más desesperados?, respondió Elena. De cualquier manera, es hora de intensificar nuestra respuesta. ¿Qué tienes en mente? Una visita sorpresa. Nada confrontacional, solo una esposa preocupada revisando el partido de golf de su marido. El plan era elegante en su simplicidad. Elena conduciría a Lake Geneva el sábado por la tarde, localizaría el supuesto resort de golf de Darren y documentaría lo que encontrara. Si realmente estaba jugando al golf con clientes, no pasaría nada. Si no lo estaba, tendríamos pruebas de otra mentira en su creciente colección. Pero el plan de Elena era solo el movimiento de apertura. Yo tenía algo más ambicioso en mente. ¿Y si coordinamos la sorpresa?, sugerí. Tú revisas a Darren mientras yo visito la conferencia de Lyra. Comparamos notas después. Eso es arriesgado. Si están juntos, ambos lo descubriremos al mismo tiempo. Exactamente. No más dudas. No más especulaciones. Solo la verdad, sea cual sea. Elena consideró esto por un largo momento. ¿Estás seguro de que estás listo para eso? Pensé en el último mes de mentiras y engaños, la manipulación cuidadosa y la falta de respeto casual. Pensé en el matrimonio en el que había creído y en la realidad que había descubierto. Estoy listo. El sábado por la mañana, conduje hacia el norte, hacia Milwaukee, mientras Elena se dirigía al oeste, hacia Lake Geneva. Mantuvimos el contacto a través de mensajes de texto, actualizándonos mutuamente sobre nuestro progreso y hallazgos. Llegué al resort, informó Elena. El coche de Darren no está en el aparcamiento. Consultando con la tienda de golf. Estoy en el Hotel Pfister, respondí, preguntando por el registro de la conferencia. El conserje del hotel fue servicial y profesional. Sí, había una conferencia de la industria de viajes ese fin de semana. No, el registro estaba cerrado para nuevos asistentes. Sí, podía verificar si una persona específica estaba registrada, pero las políticas de privacidad le impedían compartir información de los huéspedes. Le di las gracias y me dirigí al bar del vestíbulo, donde tenía una vista clara de los ascensores y la entrada principal. Si Lyra realmente estaba asistiendo a las sesiones de la conferencia, tendría que pasar por esta área. Después de 2 horas de observación, tuve mi respuesta. Ni rastro de Lyra.
Ninguna indicación de que estuviera en el hotel. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Darren nunca tuvo una hora de salida. La tienda de golf no tiene registro de él. Conduciendo a Milwaukee ahora. Encuéntrame en el vestíbulo del Pfister, respondí. Creo que estamos a punto de resolver este misterio. Elena llegó 30 minutos después, su rostro sombrío por la determinación. No hablamos, solo nos posicionamos en extremos opuestos del vestíbulo y esperamos. A las 4:30, las puertas del ascensor se abrieron y Lyra salió, seguida de cerca por Darren. Se reían de algo, su mano descansando posesivamente en la parte baja de la espalda de ella. Parecían relajados, felices, completamente cómodos el uno con el otro. También parecían una pareja que regresaba de una tarde en la cama. Sentí los ojos de Elena sobre mí desde el otro lado del vestíbulo, pero no la miré. Mantuve mi atención centrada en mi esposa y su amante mientras se acercaban a la recepción, probablemente para extender su estancia o solicitar una salida tardía. Este era el momento de la verdad. El punto donde la especulación se convertía en certeza. No más dudas, no más esperanzas de explicaciones inocentes. Solo la simple y devastadora realidad de la traición. Saqué mi teléfono y tomé una foto, asegurándome de capturar sus dos caras y el distintivo vestíbulo del hotel en el fondo. Luego me levanté y caminé hacia ellos, mis pasos resonando en el suelo de mármol. Lyra me vio primero. El color desapareció de su rostro y agarró el brazo de Darren. Él se giró, siguiendo su mirada, y su expresión pasó de la confusión a la comprensión y a algo cercano al pánico. «Hola, cariño», le dije a Lyra, mi voz resonando en el elegante vestíbulo. «¿Qué tal la conferencia?» El silencio que siguió a mi saludo pareció durar horas, aunque probablemente solo duró segundos. Lyra permaneció congelada junto a la recepción, su mano todavía aferrada al brazo de Darren, su rostro alternando expresiones de sorpresa, culpa y algo que podría haber sido alivio. Darren se recuperó primero, enderezando los hombros e intentando una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Wes, qué sorpresa. ¿Qué te trae a Milwaukee?» «Vine a apoyar a mi esposa en su conferencia», dije, mi voz firme y conversacional, aunque estoy teniendo problemas para encontrar el mostrador de registro. «Eso es porque la conferencia terminó antes», dijo Lyra rápidamente. «Ya nos íbamos». «Nosotros», miró a Darren, luego de nuevo a mí. Darren también asistía. Sesiones diferentes, pero nos encontramos en el vestíbulo. Era una mentira razonable, el tipo de pensamiento rápido que probablemente le había servido bien durante los meses de engaño. Pero se desmoronó bajo el escrutinio más casual. «Interesante», dije. «Hablé con el conserje antes. Me dijo que el registro ha estado cerrado durante meses». El rostro de Lyra palideció. «Debe haber habido algún error». «Lo hubo», estuve de acuerdo, pero no del tipo que estás pensando. Elena apareció a mi lado, habiendo cruzado el vestíbulo durante nuestra conversación. Su presencia pareció sorprender a Darren más que a Lyra, como si hubiera olvidado que las mentiras tienen consecuencias para varias personas. «Elena», dijo débilmente, «¿qué haces aquí?» «Buscando a mi marido», respondió ella con una calma gélida. «Me dijo que estaba jugando al golf en Lake Geneva». Imagina mi sorpresa cuando la tienda de golf no tenía registro de su reserva. Los cuatro estábamos ahora en un círculo, como actores en una obra que se había salido del guión. Otros huéspedes del hotel se movían a nuestro alrededor, registrándose y saliendo, ajenos al drama doméstico que se desarrollaba entre ellos. «Creo que deberíamos discutir esto en un lugar más privado», dijo Darren, mirando a los observadores cada vez más interesados. «Creo que deberíamos discutir esto en un tribunal», respondió Elena, con abogados presentes. «Elena, por favor», interrumpió Lyra. «Esto no es lo que parece». En serio, la voz de Elena era lo suficientemente afilada como para cortar el cristal. «Porque parece que mi marido y la esposa de tu marido están teniendo un romance. Parece que nos han estado mintiendo durante meses. Parece que acaban de pasar la tarde juntos en una habitación de hotel». «Estábamos hablando», dijo Lyra desesperadamente, «de negocios, de las oportunidades que Darren mencionó en París». «¿En una habitación de hotel?» «En el bar».
Subimos porque había demasiado ruido. Cada mentira empeoraba la situación, añadiendo capas de engaño cada vez más difíciles de mantener. Pude ver crecer el pánico de Lyra al darse cuenta de que su encanto habitual y su rapidez mental no la iban a sacar de esta situación. «Muéstrame la llave de tu habitación», dije en voz baja. «¿Qué? Si solo estabais hablando, si esto era solo negocios, muéstrame la llave de tu habitación. Demuestra que tenéis habitaciones separadas». La mano de Lyra se movió instintivamente hacia su bolso, y luego se detuvo. El gesto fue pequeño, pero me dijo todo lo que necesitaba saber. «No tengo que demostrarte nada», dijo, su tono cambiando de disculpa a desafío. «Tú eres el que me siguió hasta aquí como un acosador. Yo soy el que vino a apoyar a su esposa en una conferencia profesional. Tú eres la que mintió sobre asistir a ella». «Esto es ridículo», dijo Darren, acercándose a Lyra en un gesto que probablemente pretendía ser protector, pero que parecía posesivo. «No les debemos explicaciones por nuestras actividades de negocios». «Tienes razón», dijo Elena. «No nos deben explicaciones. Nos deben los divorcios». La palabra quedó suspendida en el aire como un desafío. Este fue el momento en que la pretensión finalmente se derrumbó, cuando la cuidadosa ficción de relaciones de negocios inocentes dio paso a la desordenada realidad de matrimonios rotos. Elena. Comenzó Darren, pero ella lo interrumpió. 12 años, dijo, su voz temblando con una furia controlada. 12 años de matrimonio, y así es como pagas mi confianza. A escondidas con la esposa de otro hombre, mintiendo sobre viajes de negocios, tratándome como si fuera demasiado estúpida para darme cuenta. «No es así», protestó él. «Entonces, ¿cómo es? Explícamelo, Darren. Ayúdame a entender cómo esto es algo más que una traición». No pudo, por supuesto. No había ninguna explicación que hiciera esto aceptable, ninguna historia que transformara el adulterio en algo inocente. «¿Y tú?», Elena se giró hacia Lyra, su ira encontrando un nuevo objetivo. «Tienes el descaro de pararte ahí y mentirle a la cara a tu marido. De afirmar que esto es negocios cuando obviamente estás involucrada con mi marido». «No lo entiendes», dijo Lyra. «Es complicado». «En realidad no lo es», intervine. «De hecho, es muy simple. Estáis teniendo un romance. Habéis estado mintiendo al respecto durante meses. Fuisteis descuidados y os pillaron». «Wes, por favor, déjame explicarte». «¿Explicar qué? ¿Explicar por qué empacaste maletas caras para un viaje de negocios de 3 días? ¿Explicar por qué cambiaste de perfume y empezaste a trabajar hasta tarde todas las noches? ¿Explicar por qué estás en el vestíbulo de un hotel de Milwaukee con el marido de otra mujer cuando me dijiste que estabas en una conferencia?» Cada pregunta golpeaba como un golpe físico, despojándola de otra capa de su engaño cuidadosamente construido. Pude verla darse cuenta de que esto no era un lapso momentáneo que pudiera explicarse, sino una traición completa que había sido documentada a fondo. «¿Desde cuándo lo sabes?», preguntó en voz baja. «Desde hace suficiente tiempo», respondí. «Suficiente para reunir pruebas. Suficiente para consultar abogados. Suficiente para proteger mis intereses». «¿Qué significa eso?» «Significa que deberías llamar a tu abogado», dijo Elena antes de que pudiera responder. «Ambos deberíais. Porque esta conversación ha terminado». Se giró y caminó hacia la entrada del hotel, sus tacones resonando bruscamente en el suelo de mármol. La seguí, dejando a Lyra y Darren de pie junto a la recepción, con aspecto perdido y de repente muy solos. Afuera, Elena y yo nos paramos junto al puesto del ballet, ambos respirando con dificultad como si acabáramos de terminar una carrera. «Eso fue intenso», dijo ella. «Pero necesario», respondí. «No más dudas, no más especulaciones». «¿Qué pasa ahora?». Era una buena pregunta. Habíamos cruzado una línea que no se podía descruzar. Pasamos de la sospecha a la confrontación y a la guerra abierta. Habría abogados y declaraciones, división de bienes y acuerdos de custodia si hubiera hijos involucrados. Habría el proceso desordenado, caro y emocionalmente devastador de desenredar 2 matrimonios. «Ahora volvemos a casa y empezamos el resto de nuestras vidas», dije.
El viaje de regreso a Chicago me dio tiempo para ordenar todo lo que había sucedido. La confrontación había sido inevitable, pero dolió de maneras que no había anticipado. Ver la expresión de Lyra cuando se dio cuenta de que la verdad había salido a la luz, verla buscar explicaciones que ambos sabíamos que no eran reales, trajo un final silencioso a cualquier calidez que aún sentía por nuestro matrimonio. Pero también hubo alivio. La incertidumbre había terminado. La pretensión había acabado. Ya no tenía que preguntarme si estaba imaginando cosas o siendo paranoico. Ya no tenía que sonreír y asentir mientras mi esposa me mentía a la cara. Mi teléfono sonó cuando llegué a los límites de la ciudad. El nombre de Lyra apareció en la pantalla, pero lo dejé ir al buzón de voz. Volvió a llamar 10 minutos después, y luego otra vez mientras entraba en el aparcamiento de nuestro edificio. Escuché los mensajes en el ascensor. Wes, por favor, llámame. Necesitamos hablar de esto. Sé que estás enfadado, pero hay cosas que no entiendes. Esto no es lo que piensas. Por favor, no hagas nada precipitado. Podemos solucionarlo. Cada mensaje era más desesperado que el anterior, pero también más revelador. No se estaba disculpando por el romance ni expresando remordimiento por la traición. Estaba tratando de gestionar la situación, de controlar la narrativa y minimizar las consecuencias. El apartamento se sentía diferente cuando entré, como un decorado de teatro después de que la obra ha terminado. Todo estaba en su sitio, los libros de Lyra en las estanterías, sus fotos en las paredes, su taza de café en el fregadero. Pero todo se sentía temporal ahora, como atrezo esperando a ser empaquetado. Me serví una copa y me senté en la sala de estar mirando las luces de la ciudad y pensando en la conversación que inevitablemente llegaría. Lyra volvería eventualmente y tendríamos que discutir los asuntos prácticos de la separación, quién se mudaría, cómo dividiríamos nuestras posesiones, qué pasaría con el negocio que ella había construido con mi apoyo financiero. Pero primero, habría la conversación emocional, aquella en la que ella intentaría explicar, justificar o minimizar lo que había descubierto. Probablemente afirmaría que el romance no era serio, que fue un error, que todavía me amaba y quería salvar nuestro matrimonio. No le creería, por supuesto. La confianza, una vez rota tan completamente, no podía repararse con palabras. Pero escucharía, porque 8 años de matrimonio merecían ese respeto, incluso si había terminado en traición. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. ¿Estás bien? Tan bien como se puede esperar, respondí. ¿Tú? Igual. Darren acaba de llegar. Quiere hablar, pero aún no estoy lista. Tómate tu tiempo. Ahora no hay prisa. Gracias por hoy. Por tener el valor de enfrentarlos. Gracias a ti por estar ahí. No podría haberlo hecho solo. Era cierto. Sin la colaboración de Elena, podría haber seguido ignorando las señales, buscando excusas para el comportamiento de Lyra, eligiendo una cómoda ilusión sobre una dolorosa verdad. Tener un aliado, alguien que entendiera la situación desde dentro, había marcado toda la diferencia. La puerta principal se abrió a las 11:30 y Lyra entró, llevando su cara maleta. Parecía agotada, su maquillaje corrido, su fachada de confianza completamente desaparecida. Tenemos que hablar, dijo. Sí, estuve de acuerdo. Tenemos que hacerlo. Se sentó en el extremo opuesto del sofá, manteniendo la distancia, como si la proximidad pudiera hacer la conversación más difícil. Siento que te hayas enterado de esta manera, comenzó. ¿Sientes que haya pasado o sientes que te hayan pillado? Consideró la pregunta más tiempo de lo que esperaba. Ambas cosas, creo. ¿Cuánto tiempo? 4 meses. Desde enero. ¿Por qué? Otra larga pausa. No lo sé. Simplemente pasó. Esa no es una respuesta, Lyra. Los romances no simplemente pasan. Son elecciones. Una serie de elecciones hechas a lo largo del tiempo. Miró sus manos, girando su anillo de bodas alrededor de su dedo. Tú y yo nos habíamos estado distanciando. Lo sabes. Apenas hablábamos ya. Apenas pasábamos tiempo juntos. Me sentía sola.
Así que decidiste acostarte con tu exnovio en lugar de hablar con tu marido al respecto. No fue así al principio. Nos encontramos en una conferencia, empezamos a hablar, a quedar para tomar un café. Era inocente. ¿Cuándo dejó de ser inocente? París. La honestidad fue casi peor que las mentiras. Al menos las mentiras habían preservado alguna ilusión de respeto, alguna pretensión de que nuestro matrimonio le importaba. ¿Qué pasa ahora?, preguntó. Ahora nos divorciamos, dije simplemente. Dividimos nuestros bienes, vendemos el apartamento y seguimos con nuestras vidas. No tiene por qué ser así. Podríamos intentar terapia. Trabajar en nuestros problemas. Nuestros problemas no causaron tu romance, Lyra. Tus elecciones lo hicieron. Y esas elecciones tienen consecuencias. Empezó a llorar entonces, lágrimas silenciosas que podrían haberme conmovido un mes antes. Pero no sentí nada más que una tristeza lejana por lo que habíamos perdido y un alivio de que la pretensión finalmente hubiera terminado. Te quiero, dijo. No, respondí. Amas la idea de estar casada conmigo. Amas la seguridad financiera y el estatus social. Amas tener a alguien a quien volver a casa cuando tus romances se complican. Pero no me amas a mí. Si lo hicieras, no habrías sido capaz de mentirme a la cara durante 4 meses. No discutió, lo cual fue respuesta suficiente. Hablamos durante otra hora, resolviendo los detalles prácticos inmediatos. Ella se quedaría en la habitación de invitados hasta que pudiera encontrar su propio lugar. Yo dormiría en nuestro dormitorio, mi dormitorio ahora. Se lo diríamos a amigos y familiares juntos, presentando un frente unido incluso mientras nos preparábamos para destrozar nuestras vidas. Fue todo muy civilizado, muy adulto, muy triste. Después de que se fue a la cama, me senté en la silenciosa sala de estar y pensé en el futuro. Por primera vez en meses, sentí algo parecido a la paz. La incertidumbre había terminado. El engaño había acabado, y podía comenzar el proceso de reconstruir mi vida sobre una base de verdad en lugar de mentiras. Mi teléfono vibró con un último mensaje de Elena. Mañana empezamos de nuevo. Tenía razón. Mañana sería el primer día de lo que viniera después. Las siguientes semanas pasaron en un torbellino de abogados, contables y agentes inmobiliarios. Lyra se mudó del apartamento a un piso amueblado en el centro, llevándose solo su ropa y objetos personales. Todo lo demás, muebles, arte, equipo de cocina, se dividiría según el acuerdo que estábamos negociando. El proceso fue más amigable de lo que esperaba. Quizás Lyra reconoció que tenía poca autoridad moral para exigir nada. O quizás simplemente estaba ansiosa por finalizar el divorcio y seguir con su vida. De cualquier manera, no luchó contra los términos que propuse, incluso cuando eran menos generosos de lo que la ley de Illinois podría haber requerido. El divorcio de Elena estaba resultando más contencioso. Darren había contratado a un abogado agresivo y estaba impugnando todo, desde la división de bienes hasta la pensión alimenticia. Parecía creer que si podía alargar el proceso lo suficiente, Elena podría estar dispuesta a aceptar un acuerdo menos favorable. Estaba equivocado. Elena tenía la paciencia de alguien que había pasado 12 años construyendo un negocio exitoso y los recursos para luchar el tiempo que fuera necesario. Más importante aún, tenía pruebas del romance de Darren y de su uso de bienes conyugales para financiarlo, lo que le daba una ventaja significativa en las negociaciones. Se está desesperando, me dijo durante una de nuestras reuniones regulares para tomar café. Su abogado está haciendo demandas cada vez más ridículas, tratando de afirmar que el éxito de mi negocio de alguna manera le da derecho a más de la mitad de nuestros bienes. ¿Cuál es el consejo de tu abogada? Mantener el rumbo. Documentarlo todo. Dejar que el comportamiento de Darren hable por sí mismo. Era una estrategia sólida, pero podía ver el peaje que la prolongada batalla le estaba pasando. Parecía cansada, estresada, mayor que cuando nos conocimos en su oficina meses antes. Hay algo más, dijo, bajando la voz. Contraté a un investigador privado para que investigara las finanzas de Darren. Lo que encontró fue interesante. Sacó una carpeta que contenía extractos bancarios, registros de tarjetas de crédito y documentos comerciales. Darren ha estado moviendo dinero,
transfiriendo fondos de nuestras cuentas conjuntas a cuentas de negocios a las que no tengo acceso. También ha estado haciendo algunas inversiones cuestionables, empresas de alto riesgo que podrían dar grandes beneficios o perderlo todo. Estudié los documentos usando las habilidades que desarrollé durante mis años en el FBI. El patrón era claro. Darren estaba tratando de ocultar bienes del acuerdo de divorcio o estaba apostando con su dinero con la esperanza de un gran golpe que cambiara su posición negociadora. Esto parece disipación de bienes conyugales, dije. Tu abogada debería poder usar esto. Lo está haciendo. Pero hay más. Elena sacó otro juego de documentos. El investigador también investigó los negocios de Darren. Algunos de sus proyectos recientes han sido financiados a través de asociaciones con personas con antecedentes interesantes. Los nombres en los contratos no significaban nada para mí, pero las estructuras financieras me eran familiares. Acuerdos de propiedad complejos, cuentas en el extranjero, transacciones en efectivo que evitaban la supervisión bancaria tradicional. ¿Crees que está involucrado en lavado de dinero? Creo que está involucrado en algo que podría atraer la atención federal, dijo Elena con cuidado. Y creo que eso nos da una ventaja adicional. Tenía razón. Pero también era un terreno peligroso. Si Darren estaba realmente involucrado en actividades delictivas, exponerlo podría tener consecuencias que iban mucho más allá de los procedimientos de divorcio. ¿Qué quieres hacer con esta información? Quiero terminar esto rápida y decisivamente, dijo. Quiero que Darren entienda que seguir luchando solo empeorará las cosas para él. Durante la semana siguiente, la abogada de Elena utilizó las pruebas financieras con un efecto devastador. Ante la posibilidad de que sus cuestionables negocios fueran expuestos en el tribunal, Darren de repente se volvió mucho más razonable en sus demandas de acuerdo. El decreto final de divorcio se firmó un martes por la mañana a finales de junio. Elena salió del juzgado con aspecto aliviado pero no de celebración, como alguien que ha sobrevivido a una larga enfermedad en lugar de haber ganado una victoria. ¿Cómo te sientes?, pregunté mientras caminábamos hacia nuestros coches. Vacía, dijo con honestidad. 12 años de matrimonio reducidos a un montón de documentos legales. No se siente como un cierre, solo como un final. Lo entendí. Mi propio divorcio se había finalizado 2 semanas antes, y había sentido la misma mezcla de alivio y tristeza. El final de un matrimonio, incluso uno infructuoso, señalaba el cierre de sueños compartidos y posibilidades futuras. Pero también había libertad. Por primera vez en años, podía tomar decisiones basadas únicamente en mis propios intereses y deseos. Podía viajar sin coordinar horarios, comer lo que quisiera, ver lo que quisiera, vivir según mis propias prioridades. ¿Qué sigue para ti?, preguntó Elena. Estoy pensando en mudarme, dije. Quizás a un lugar más cálido. Me han ofrecido un contrato de consultoría en Austin que podría llevar a un trabajo permanente. Eso suena perfecto. Un nuevo comienzo. ¿Y tú? Voy a centrarme en mi negocio por un tiempo, quizás viajar un poco. No he tomado unas vacaciones de verdad en años. Nos paramos junto a nuestros coches en el aparcamiento del juzgado. 2 personas que se habían unido por la traición y que ahora se separaban por su resolución. Se sentía como el final de algo importante, aunque no estaba seguro de cómo llamarlo. Gracias, dijo Elena de repente, por todo. Por contactarme ese primer día. Por estar dispuesto a trabajar juntos. Por tener el valor de enfrentarlos. Gracias a ti por las mismas cosas, respondí. No podría haber superado esto solo. Quizás sigamos en contacto como amigos. Me gustaría. Pero ambos sabíamos que era poco probable. Habíamos sido aliados en una batalla específica, unidos por circunstancias compartidas que ya no existían. Con nuestros divorcios finalizados y nuestros excónyuges fuera de nuestras vidas, teníamos pocas razones para mantener el contacto. Esa noche, me senté en mi apartamento, que pronto se vendería como parte del acuerdo, y reflexioné sobre los últimos 6 meses. Había sido el periodo más difícil de mi vida, pero también el más esclarecedor. Había aprendido cosas sobre mí mismo, sobre las relaciones, sobre la diferencia entre el amor y la costumbre. También había aprendido que ser decepcionado, aunque doloroso, no siempre era perjudicial.
Podía ser clarificador, empujándote a cuestionar suposiciones arraigadas y a tomar decisiones que habías estado posponiendo. En cierto modo, la relación de Lyra con otra persona había sido un regalo, liberándome de un matrimonio que se había estado desvaneciendo durante años. Mi teléfono sonó, interrumpiendo mis pensamientos. El identificador de llamadas mostraba un número que no reconocí. SR para O, soy la detective Martínez del Departamento de Policía de Chicago. Me gustaría hacerle algunas preguntas sobre Darren Ayobay. Mi estómago se contrajo. ¿Qué tipo de preguntas? El señor Ayobay está siendo investigado en relación con un caso de fraude financiero. Su nombre apareció en algunos documentos que recuperamos. Nada que sugiera mala conducta por su parte, pero agradeceríamos su cooperación. Acepté reunirme con la detective al día siguiente, aunque no podía imaginar qué información podría tener que fuera útil para su investigación. La reunión tuvo lugar en una comisaría del centro, en una sala de conferencias que olía a café y desinfectante. La detective Martínez era una mujer de mediana edad con ojos cansados y un trato directo. Estamos investigando un esquema de inversión inmobiliaria, explicó. Múltiples víctimas, millones de dólares en pérdidas. El señor Ayobay parece haber estado involucrado en la captación de inversores y en la gestión de algunas de las transacciones financieras. Me mostró documentos que me resultaron familiares, los mismos complejos acuerdos de asociación y cuentas en el extranjero que el investigador de Elena había descubierto. El nombre de su exesposa aparece en algunos de estos registros, continuó la detective Martínez, al igual que el suyo, aunque en un contexto diferente. ¿Qué contexto? Algunas de las inversiones fraudulentas se comercializaron a través de paquetes de viajes de lujo a ciudades europeas donde los inversores supuestamente verían propiedades y se reunirían con socios de desarrollo. Sentí que las piezas encajaban. París, entre otras ciudades, sí. ¿Su esposa mencionó alguna vez algo sobre oportunidades de inversión relacionadas con su negocio de viajes? Recordé la explicación de Lyra para su viaje con Darren, sus afirmaciones sobre nuevas oportunidades de negocio y clientes ricos interesados en alquileres vacacionales europeos. Mencionó reunirse con clientes potenciales en París, dije con cuidado. Promotores inmobiliarios que buscaban servicios de viaje. ¿Alguna vez le pidió que invirtiera dinero en estas oportunidades? No, pero estábamos en proceso de divorcio. De todos modos, no habría tenido acceso a mis bienes. La detective Martínez asintió y tomó notas. No creemos que usted fuera un objetivo, señor Parao. Su experiencia financiera y en el FBI lo habrían convertido en una mala elección para este tipo de esquema. Pero su esposa podría haber estado involucrada, ya sea como víctima o como participante. La posibilidad de que Lyra hubiera estado involucrada en actividades delictivas añadía una nueva dimensión a nuestros procedimientos de divorcio. Si era acusada de fraude, podría afectar el acuerdo que habíamos negociado, particularmente en lo que respecta al negocio de viajes que yo había ayudado a financiar. ¿Qué pasa ahora? Continuamos nuestra investigación. Si necesitamos información adicional de usted, nos pondremos en contacto. Mientras tanto, le recomendaría que revise cualquier transacción financiera que involucre el negocio de su exesposa, particularmente cualquier pago o inversión inusual. Salí de la comisaría con más preguntas que respuestas, pero también con la creciente sensación de que el alcance total del engaño de Lyra apenas comenzaba a aclararse. Esa noche, llamé a Elena para compartir lo que había aprendido. No me sorprende, dijo después de que le explicara la visita de la detective. El investigador que contraté sospechaba que los proyectos recientes de Darren eran fraudulentos. Parece que Lyra era parte de su operación. ¿Crees que sabía que era ilegal? ¿Importa? Te estaba mintiendo de cualquier manera. Elena tenía razón. Pero todavía me preguntaba sobre el nivel de participación de Lyra. ¿Había sido una participante voluntaria en los esquemas de Darren, o había sido manipulada por alguien en quien confiaba? La respuesta llegó 2 semanas después, cuando la detective Martínez llamó para informarme que tanto Darren como Lyra habían sido arrestados por cargos federales de fraude. Las pruebas sugieren que su exesposa fue una participante consciente, explicó. Ayudó a reclutar inversores a través de su negocio de viajes y recibió pagos sustanciales por sus servicios. Encontramos registros de al menos 2 docenas de transacciones fraudulentas en los últimos 8 meses. 8 meses.
El romance había durado 4 meses, pero su asociación criminal había durado el doble, lo que significaba que Lyra me había estado mintiendo sobre mucho más que su relación romántica con Darren. ¿A qué tipo de sentencia se enfrentan? Eso depende de su nivel de cooperación y del monto total de las pérdidas. Pero estamos hablando de cargos federales, múltiples víctimas, esquemas sofisticados. Incluso con acuerdos de culpabilidad, se enfrentan a un tiempo de prisión significativo. Prisión. La palabra me golpeó como un golpe físico. No porque sintiera pena por Lyra, sino porque representaba la destrucción completa de la vida que habíamos construido juntos. La mujer con la que me había casado, la persona con la que había compartido 8 años, iba a ir a una prisión federal por fraude. Hay una cosa más, continuó la detective Martínez. La investigación está en curso y es posible que necesitemos examinar los bienes que formaron parte de su acuerdo de divorcio. Si alguno de los ingresos comerciales de su exesposa provino de actividades fraudulentas, esos bienes podrían estar sujetos a decomiso. Lo que significaba que podría perder el dinero que me habían otorgado en el divorcio. Dinero que representaba mi contribución a la construcción del negocio de Lyra. Entiendo, dije, aunque en realidad ya no entendía nada. Después de colgar, me senté en mi apartamento vacío e intenté procesar esta última revelación. La mujer con la que me había casado no solo había traicionado nuestro matrimonio, sino que también había estado involucrada en actividades delictivas que victimizaron a personas inocentes. El romance, por doloroso que hubiera sido, era solo la superficie de un engaño mucho más profundo. Mi teléfono vibró con un mensaje de Elena. Acabo de enterarme de los arrestos. ¿Estás bien? No estoy seguro, respondí con honestidad. Esto es más grande de lo que pensábamos. ¿Quieres hablar de ello? Invito a cenar. 1 hora después, estábamos sentados en un tranquilo restaurante en Lincoln Park. 2 personas cuyas vidas habían sido puestas patas arriba por cónyuges que habían demostrado ser extraños. Sigo pensando en todas las señales que pasé por alto, dije. No solo el romance, sino la actividad criminal. Como viví con alguien durante 8 años y no supe quién era realmente. Porque no quería que lo supieras, respondió Elena. Personas como Lyra y Darren son expertas en compartimentar. Te muestran lo que quieres ver y ocultan todo lo demás. Pero yo era del FBI. Fui entrenado para detectar el engaño en criminales, no en mi esposa. Hay una diferencia. Tenía razón. Pero no me hacía sentir menos tonto. ¿Qué pasa ahora?, pregunté. Ahora seguimos adelante, dijo Elena con firmeza. Tomamos lo que hemos aprendido y construimos vidas mejores. No dejamos que sus elecciones definan nuestro futuro. Eso es más fácil decirlo que hacerlo. Todo lo que vale la pena lo es. Durante los meses siguientes, seguí el consejo de Elena y me concentré en seguir adelante. Vendí el apartamento, acepté el trabajo de consultoría en Austin y comencé el proceso de reconstruir mi vida en una nueva ciudad. El caso federal contra Lyra y Darren avanzó lentamente a través de los tribunales, generando titulares ocasionales en la prensa de negocios de Chicago. Ambos finalmente se declararon culpables de múltiples cargos de fraude. Darren recibió 8 años en una prisión federal, mientras que Lyra obtuvo 5 años, su sentencia reducida a cambio de cooperar con los investigadores. No asistí a la audiencia de sentencia. Para entonces, ya vivía en Texas, trabajaba para una firma de ciberseguridad y salía con una mujer que me hizo recordar cómo se sentían las relaciones honestas. Pero sí recibí una última comunicación de Lyra. Una carta enviada a través de mi abogado. Wes, comenzaba, sé que no tengo derecho a pedir tu perdón, y no voy a insultarte afirmando que lamento lo que hice. Tomé decisiones, malas decisiones, y ahora estoy enfrentando las consecuencias. De lo que sí me arrepiento es del dolor que te causé. Merecías algo mejor que las mentiras y la traición. Merecías una esposa que valorara lo que teníamos en lugar de tirarlo por la emoción y el dinero. Espero que hayas encontrado la felicidad. Espero que hayas encontrado a alguien que aprecie lo buen hombre que eres. Espero que mis errores no te hayan vuelto cínico sobre el amor o el matrimonio. Estaré en prisión durante los próximos años, lo que me da tiempo para pensar en la persona en la que me convertí y en la persona que quiero ser cuando salga. Quizás algún día sea digna del perdón que no merezco. Cuídate, Lyra.
Leí la carta 2 veces y luego la archivé sin responder. No quedaba nada que decir entre nosotros. Ninguna palabra que pudiera salvar la brecha entre quienes habíamos sido y en quienes nos habíamos convertido. Pero guardé la carta, no como un recuerdo de nuestro matrimonio fallido, sino como un recordatorio de la importancia de la verdad en las relaciones. Sirvió como una advertencia contra las cómodas mentiras que pueden envenenar lentamente el amor y como un testimonio del coraje necesario para enfrentar realidades difíciles. 6 meses después, Elena visitó Austin para una conferencia de negocios. Cenamos en un restaurante con vistas al lago Lady Bird, poniéndonos al día sobre nuestras nuevas vidas y reflexionando sobre el viaje que nos había llevado hasta allí. ¿Algún arrepentimiento?, preguntó mientras veíamos el atardecer sobre el agua. ¿Sobre el divorcio? No, sobre no haber visto las señales antes, a veces. Me refería a la forma en que lo manejamos. La investigación, la confrontación, todo. Consideré la pregunta. Nuestro enfoque había sido metódico, quizás incluso despiadado en su eficiencia. Habíamos reunido pruebas, construido casos y obligado a nuestros cónyuges a enfrentar las consecuencias de sus elecciones. Algunos podrían argumentar que deberíamos haber intentado la terapia primero o haberles dado la oportunidad de terminar los romances voluntariamente. Ningún arrepentimiento, dije finalmente. Ellos tomaron sus decisiones. Nosotros tomamos las nuestras. Todos recibieron lo que merecían. Elena levantó su copa en un brindis. Por recibir lo que merecemos. Por recibir lo que merecemos, estuve de acuerdo. Mientras chocábamos las copas, me di cuenta de que así era como se veía el cierre. No una confrontación dramática o una reconciliación entre lágrimas, sino simplemente la tranquila satisfacción de haber actuado con integridad en una situación imposible. El romance que había destruido mi matrimonio también me había liberado de él. La traición que había destrozado mi confianza me había enseñado a valorar la honestidad por encima de la comodidad. Las mentiras que casi me habían roto, finalmente me habían hecho más fuerte. Al final, Lyra había tenido razón en una cosa. Yo merecía algo mejor. Y ahora, finalmente, lo tenía.